Nuevamente, muchachos, muy buenos días a todos ustedes. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a esta nueva gestión académica. Ustedes están empezando cuarto año en el cual, pues, en realidad, ¿no? Es el año de mucha clave, muy importante en realidad en nuestra carrera, como es odontología, ya que en cuarto año ustedes van a realizar muchos tratamientos a los pacientes que van a acudir a nuestra facultad. En cirugía bucal, de hecho, ¿no? Vamos a realizar intervenciones quirúrgicas que no solamente se dan en exploración científica, también se realizarán otras intervenciones en quirófano de nuestra clínica. Por tal razón, para realizar una buena técnica quirúrgica como tal y evitar complicaciones, lo primero es aprender la parte teórica. Si nosotros no aprendemos esta parte teórica, les aseguro que nuestra preparación quirúrgica del paciente y el mismo manejo quirúrgico no va a ser bueno. Vamos a tener incluso complicaciones, ¿ya? Les recomiendo que estén conectados siempre en todas las clases teóricas. Como les dije, pues aquí vamos a hablar la base para que después la puedan aplicar en sus prácticas. Ustedes como estudiantes tienen el deber de seguir aprendiendo, de aprovechar lo máximo estos 2 últimos años que les queda en la facultad para de esta manera luego ser profesionales exitosos. Ese es nuestro objetivo, formar profesionales exitosos y que se sientan orgullosos de haber salido de nuestra facultad de odontología de la Universidad Mayor de San Andrés. Así es que, muchachos, con estas palabras de recomendación, de recapacitación para ustedes, pues vamos a empezar con la primera clase. La primera clase de este año se denomina retenciones dentarias. Y pues retenciones dentarias incluyen diferentes aspectos, desde la evaluación, primero identificar estas retenciones dentarias, realizar una exploración adecuada del paciente, realizar una preparación quirúrgica también adecuada para posteriormente aplicar la técnica quirúrgica que van a conocer. Y posterior a ello, seguir al paciente en el postoperatorio y reconocer las complicaciones que podríamos tener en nuestra cirugía, ¿ya? Entonces, como ven ustedes en la imagen, tenemos retenciones dentarias, por ejemplo, de terceros molares, los más comunes, ¿no? Y estos terceros molares tienen características especiales que debemos conocer para diagnosticarlos de manera adecuada y analizar el tratamiento. Recordemos que no todo tercer molar se extrae, por si acaso. Pero también tenemos otras piezas supernumerarias que se pueden retener. Miren, en esta radiografía que vemos una pieza supernumeraria justo localizada en la línea media del maxilar superior. A esta pieza que se localiza a ese nivel se denomina mesiodel. Pues este mesiodel muchas veces, o en su gran mayoría de las veces, debe ser sometido a una cirugía. ¿Por qué? Porque va a afectar a las piezas vecinas. Y de esta manera también esta imagen constituye una retención dentaria. Algunas veces los caninos u otras piezas también suelen retenerse en su emisión. Y de esta manera, pues nosotros debemos saber diagnosticarlo y brindar un tratamiento adecuado. Un tratamiento con todas las bases teóricas de la técnica quirúrgica, con todo el instrumental necesario, con la aplicación adecuada y la manipulación adecuada de este instrumental quirúrgico, con una técnica aséptica también que es importante. ¿Para qué? Como les dije hace rato, para evitar complicaciones. Pues posiblemente ya me conozcan muchos de ustedes. Soy la doctora Marcia Cruz, docente de la cátedra. Mi especialidad es cirugía maxilofacial. En estas clases teóricas vamos a tener el apoyo de nuestros auxiliares, el estudiante Cristian Custi, que muchos lo conocen, y nuestro auxiliar Cristian, me olvidé el apellido de Cristian Otanzo, si es que no me equivoco, ¿ya? Entonces ellos dos siempre van a estar con nosotros apoyándonos con nuestras manos derechas, ¿ya? Ambos, y pues cualquier indicación, algún aviso también nosotros vamos a darles a ellos para que estos nuestros estudiantes o nuestros auxiliares pues refuercen algún otro tema
se comunica algún aviso importante y todo lo demás. Por tal razón siempre deben estar también en contacto con ellos y seguir todas las instrucciones que los dos, con la experiencia que tienen, pues también nos ayuden en la enseñanza hacia. Hablemos entonces de retenciones dentarias. Antes de hablar de retención dentaria debemos de conocer esta definición que todos sabemos. Erupción dentaria. ¿Qué es erupción dentaria? Es un proceso fisiológico, ¿ya?, en el cual la pieza dentaria migra, en realidad la corona, ¿no?, de la pieza dentaria migra. ¿Desde dónde? Desde el lugar donde se forma, o sea, en el hueso, o sea, en el reborde alveolar de los maxilares, hasta su posición funcional en la cavidad oral. Miren, aquí tengo una pieza dentaria que se está formando, ¿no? La corona ahí y la raíz recién se está formando y está dentro de los rebordes alveolares. Y progresivamente, fisiológicamente, esta pieza está erupcionando. ¿Hasta qué? Hasta llegar a su posición adecuada, con exposición de la corona hacia la cavidad oral. ¿Sí? Ahí, una vez erupcionada completamente en una posición adecuada, ¿qué va a hacer? Va a cumplir su función de masticación, más que todo, ¿no? Entonces, ese es el proceso de erupción. Recordemos que este proceso de erupción tiene una secuencia, ¿no? Una secuencia determinada con intervalos concretos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, este incisivo central superior erupciona de esta a esta edad, como sabemos nosotros, el inferior en otra edad. Y así sucesivamente, el canino inferior también, ¿no? Entre los 9 y 10 años, el tercer molar superior entre los 17 y 21 años aproximadamente. Cada uno de ellos, como se darán cuenta, tiene un rango, ¿no?, de edad en su erupción. Entonces, todos nosotros debemos conocer estos rangos de edades en la erupción de cada una de las piezas dentarias, tanto temporarios como permanentes. Es importante siempre recordar esta cronología de erupción, ¿ya? ¿Por qué? Porque si en una edad determinada, según esta cronología, el paciente todavía no tiene la pieza dentaria, por ejemplo, el paciente ya tiene 15 años y en la cavidad oral no se evidencia el canino superior, y si nosotros analizamos esta cronología, ya debería haber erupcionado, como se darán cuenta, porque tiene 15 años, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando se altera eso, pues debemos sospechar de muchas cosas. Miren, que si existe un retraso mayor a 6 meses, aquí hablé que el paciente ya tiene 15 años, o sea, 3 años después. O tal vez el paciente tiene 13 años o 12 años y medio, ahí sería mayor a 6 meses, ¿no? Mayor a 6 meses debe investigarse, ¿qué? Debe investigarse si existe agenesia o si la pieza dentaria se incluye. O sea, si o pasa el lapso de erupción mayor a 6 meses, o sea, 6 meses, 7, 8 meses o ya años, 1 año, 2, 3 años, siempre debemos analizar estas dos posibilidades. ¿Qué es agenesia? Agenesia es cuando la pieza dentaria no se ha formado, está ausente, ¿ya? Aquí tengo una radiografía donde miren, pues tengo un paciente con dentición mixta, como se darán cuenta. En la arcada superior vemos, de hecho, ¿no?, los molares temporarios superiores, derechos e izquierdos, y encima de ellos están ¿quiénes? Los gérmenes de los premolares permanentes, ¿no? Es ahí donde se encuentran. Miren abajo, a nivel del segundo molar temporario, el germen del segundo premolar está ausente, no se está formando. Ya debería haberse formado, como se darán cuenta, porque el primer premolar ya está presente, ¿no? Arriba el segundo premolar ya está presente. Entonces, ¿qué pasa? Está ausente. Este paciente no va a tener los segundos molares. A eso se llama agenesia dentaria, ausencia. Ausencia de la pieza dentaria. O, digamos, el paciente tiene 15 años o más y ya pues a esa edad debería haber erupcionado la pieza dentaria y no lo está haciendo, ¿no? Entonces también debemos sospechar, aparte de agenesia, de que esa pieza está presente en el hueso, pero no pudo erupcionar por muchas causas. O sea, la pieza está retenida.
Son esas dos posibilidades que podrían pasar cuando la cronología de erupción no se respeta y ya esta cronología se altera más de 6 meses. ¿Ya? Es importante muchas veces diferenciar estos términos: retención dentaria o diente retenido, diente incluido, impactado. Algunos dicen que son sinónimos y otros no, pero si nosotros analizamos detalladamente cada uno de estos términos, vamos a ver ciertas diferencias. Por ejemplo, diente retenido, ¿qué es? Es aquel diente que tiene a su corona dentro del hueso, ¿ya? Está dentro del hueso, no ha perforado hueso. Pero si analizamos la edad de ese paciente, pues ya a esa edad, esa pieza dentaria ya debería haber hecho. No lo hizo, ¿ya? Entonces es bien importante, es una pieza que está dentro del hueso y que según la edad del paciente y analizando la cronología de erupción, esa pieza ya debería haber erupción, o sea, ya ha pasado su tiempo de erupción. Además, si analizamos la formación del ápice radicular, este ápice ya se ha formado, ya se ha cerrado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros siempre analizamos la formación del ápice o la apicoformación? Pues cuando la pieza dentaria está todavía con apicoformación, tiene fuerza de erupción, ¿no? Por eso se analiza esto. Pero en este caso, miren, cuando el diente es retenido, este ápice ya se ha formado. Entonces, esto hace de que esta pieza dentaria tiene problemas en erupción, no está erupcionando. Pero durante este trayecto de erupción, nunca evidenciamos algún obstáculo. Miren, la pieza tiene espacio, tiene todo para erupcionar y no erupcionó. A eso se llama diente retenido. Tenemos dos tipos de retención. Retención primaria es lo que les he descrito, donde no hay ningún obstáculo, la pieza debería haber erupcionado, pero no lo ha hecho. Retención secundaria, cuando esta pieza dentaria ha erupcionado, ¿ya? Ha erupcionado, pero no llegó a su posición completa, no llegó a nivel oclusal de las otras piezas dentarias. Miren, ha llegado a la cavidad oral, se ve en la cavidad oral, pero por alguna razón se detuvo la erupción y ahí se quedó. A eso se llama retención secundaria. O también este diente se denomina diente sumergido, diente en infraoclusión o reimpactación dentaria, porque miren, no erupcionado, ¿ya? Completamente. Diente incluido es aquella pieza dentaria cuya corona también está dentro del hueso, no ha perforado hueso, pero si analizamos la edad de erupción, miren, este paciente que todavía su diente no ha perforado, pues todavía tiene tiempo para que esa pieza erupcione, porque está dentro del rango de edad de la erupción, no ha pasado el rango de edad, ¿ya? Todavía tiene tiempo, según la edad, para la erupción de esta pieza. Otro detalle, la raíz o la formación del ápice no ha culminado, sigue el ápice, todavía hay tiempo para que se forme el ápice dentario, a eso se refiere. Entonces es diferente a retención dentaria, ¿no? Y pues estos datos que nos dicen que existe una posibilidad de que la pieza dentaria erupcione por la edad y por la apicoformación. Tenemos dos tipos de inclusiones dentarias, inclusión ectópica e inclusión heterotópica. Ectópica, aquella pieza dentaria que está en mala posición, ¿ya? Que está discretamente alejado del lugar por donde debería erupcionar. Poquito, pero no muy alejado, ¿no? Porque miren, ese tercer molar erupciona justo distal al segundo molar, un poquito tal vez superior, pero nada más. Heterotópica, aquella pieza dentaria que está en mal posición, pero que está alejadísimo, muy alejado del lugar donde debería erupcionar. Miren ese germen de tercer molar, ¿dónde está localizado? Próximo al piso de lo que es cavidad orbitaria, arriba, bien alejado. A eso se denomina inclusión heterotópica. En el proceso de erupción. Este obstáculo puede ser una barrera física, por ejemplo, ¿qué? Un hueso duro, una pieza dentaria próxima, un tumor, o la misma encía que está muy fibrosa, o también
que esta pieza dentaria está en una mala posición y encuentra también su barrera, ¿no? Entonces, a eso se denomina diente impactado, cuando está asociado a una barrera mecánica, ¿ya? Esto es independiente a la edad y al grado de formación radicular. En este caso no se analiza estos dos aspectos, ni la edad ni la formación radicular. Y en esta situación, el diente impactado puede estar dentro de hueso o fuera de hueso y exponerse parcialmente en la cavidad oral. Generalmente los anteriores siempre estaban dentro de hueso, ¿recuerdan? Y ahí está, miren, esta imagen anterior, de hecho que la pieza ha perforado la encía y se ve parcialmente en la cavidad oral, o sea, no está completamente dentro de hueso. Y esta pieza dentaria no perforó nada, entonces de hecho que no se ve en la cavidad oral, está dentro de hueso. Pero miren, ambos están impactados, tienen una traba mecánica. En este caso es el segundo molar, ¿no? Pero nuevamente les repito, puede ser solamente la traba mecánica, el hueso, un hueso compacto que no puede perforar, o por ejemplo tumores o quistes que pueden estar ahí e impiden la erupción de la pieza. En relación a la causa de las inclusiones dentarias o retenciones dentarias, al momento no se sabe con exactitud por qué se retiene o se impacta o se incluye una pieza dentaria. No se sabe, ¿ya? Sin embargo, dicen, ¿no?, que pueden estar asociados factores hereditarios, raza, incluso factores locales, como vamos a ver en adelante. Y siempre recuerden que la retención dentaria puede afectar a la dentición temporaria o a la dentición permanente. Ambos. Es bien importante siempre conocer que puede haber retención dentaria en la dentición temporaria, aunque es más frecuente en la permanente. Por su frecuencia, vamos a analizar las causas de retención de la dentición permanente, ya de los dientes permanentes. Estas causas pueden ser locales, o sea, causas que están justo próximo a la pieza que debería haber erupcionado. Una, ¿cuál es? Posición irregular del diente. En las imágenes anteriores, cuando les mostraba el tercer molar impactado, ¿no?, ¿qué pasaba? Pues de hecho, el diente estaba en mala posición, ¿no? Esa posición mala ha hecho que encuentre el segundo molar y pues no erupcione, tenga una traba para erupción. Entonces, una causa es esa posición irregular del diente. Otras veces, ¿qué pasa? Pues por trauma, esta pieza dentaria altera su posición y se retiene. Vamos a ver en este tópico ese aspecto. También la densidad del hueso. Es importante analizar la densidad del hueso y ver por qué el diente no está erupcionando. Muchas veces el hueso es tan denso y esta pieza dentaria no puede perforar el hueso y de esta manera no erupciona. Cuando, por ejemplo, tenemos una pieza temporaria y esa pieza temporaria tenía que exfoliarse a los 5 años, pero por razones, por ejemplo, caries dental, ha sido extraída a los 3 años, o sea, 2 años antes que se ha exfoliado. ¿Qué pasa? Este hueso que se encontraba entre la pieza dentaria y el germen que estaba abajo y se estaba formando, se vuelve compacto, se vuelve duro. Y ese tiempo, 2 años o más de pérdida prematura del diente de leche, hace de que la pieza dentaria permanente retrase su erupción o no erupción, ¿ya? Pero si por ejemplo esa pieza de leche tenía que erupcionar a los 5 años, tenía que exfoliarse a los 5 años y por alguna razón ha sido extraído a los 4 años y medio, o sea 6 meses antes de su exfoliación fisiológica, ¿qué pasa? El germen que estaba abajo acelera su erupción, o sea, erupciona más antes. Por tal razón, es bien importante analizar el tiempo en el cual se pierden los dientes de leche. Si es muy prematuro, 2 años o más, ¿no?, antes de que se exfolie, ¿qué pasa? Pues retrasa la erupción y el diente no sale. Si es 6 meses antes de su exfoliación, ¿qué pasa? El diente permanente acelera su erupción, ¿ya? Otro detalle, inflamación crónica no infecciosa. Muchas veces por esta pérdida prematura de los dientes de leche, la encía también se altera y se vuelve dura, fibrosa, y el diente permanente no puede perforar.
Entonces de esta manera se queda dentro del hueso, no se expone en la cavidad oral. Falta de espacio en la arcada dentaria, pues es otro factor importante en nuestro medio. Esta falta de espacio en la arcada dentaria, ¿a qué se puede deber? A muchas causas. Por ejemplo, pues cuando el maxilar o la mandíbula es pequeña, o sea, hay una micrognatia, no creció de manera adecuada tanto el maxilar o la mandíbula, ¿ya? También puede deberse esta alteración cuando el diente que debe erupcionar está alterado en su tamaño y en su forma, o sea, no respeta la morfología normal y el tamaño normal. Puede ser un diente con macrodoncia, de hecho que le va a faltar espacio y no va a erupcionar. Otro detalle, por ejemplo, cuando tenemos los frenillos labiales superiores con una inserción bien inferior, ocasionando diastemas interincisales, ¿no? Ese diastema también pues recorre las piezas dentarias, más que todos los incisivos centrales superiores, ¿no? Y quita espacio a los incisivos laterales. De esta manera esos incisivos laterales tienen problemas en su erupción. Patología quística o tumoral. Muchos tumores, quistes, pueden impedir la erupción de la pieza dentaria. Se pueden interponer entre el germen permanente y el reborde alveolar. De esta manera, pues la pieza dentaria no va a erupcionar, tiene una traba grande, imposible que venza, ¿no? Se va a quedar dentro del hueso. Entonces debemos buscar también estas patologías. Patología infecciosa. Por ejemplo, muchas veces la densidad de hueso cambia cuando el paciente sufre enfermedades exantemáticas virales. Lo mismo, la encía cambia la densidad cuando se sufre este tipo de enfermedades o cuando el paciente ha cursado alguna infección bacteriana en la zona. Entonces el hueso, por defenderse de esa agresión bacteriana, se vuelve más duro. Además, esa infección bacteriana hace que el potencial de erupción del germen permanente disminuya y se queda dentro. Traumatismos dentoalveolares. Pues estos traumatismos son bien importantes en la inclusión, impactación o retención dentaria. Cuando existe un trauma, una impactación, por ejemplo, del sector anterosuperior, ¿qué pasa cuando esto ocurre en el niño? El germen de los incisivos centrales, por ejemplo, migran, rotan, cambian de posición por el impacto y después ya no erupcionan en la edad en la que deberían erupcionar. Estos traumatismos también pues alteran la formación de la pieza dentaria y esta pieza, si es que puede erupcionar con hipoplasias de esmalte, alteraciones en los tejidos dentarios, alteraciones en la morfología y, como les dije hace rato, muchas veces no erupcionan porque están desplazados y cambió su posición. También existen causas sistémicas que debemos conocer. ¿Cuándo vamos a sospechar de estas causas sistémicas? Cuando tengamos múltiples retenciones dentarias, ¿ya? En este caso busquemos algunos factores sistémicos que el paciente presenta. Entre ellos puede ser factores prenatales, o sea, antes que nazcan. Estos pueden ser hereditarios o congénitos. ¿Qué significa hereditarios? Que la madre va a heredar al paciente durante el embarazo. ¿Cuáles pueden ser estos factores? Por ejemplo, pues la dieta de la madre, alguna infección que la madre está sufriendo durante el embarazo, ¿ya? También, esos ejemplos que les di en los congénitos, que la madre tiene una infección viral durante el embarazo, la alimentación durante el embarazo, incluso traumas de la madre durante el embarazo. Hereditarios, pues que la madre, por ejemplo, tiene una micrognatia mandibular y hereda ese defecto a su hijo, o que la madre tiene antecedentes de macrodoncia y va a heredar eso a su hijo. Y van a ser factores sistémicos prenatales que van a dar lugar a alteración de la erupción, o sea, impactación, inclusión o retención. Factores postnatales, ya esto se debe después del nacimiento. El paciente puede sufrir de sífilis, puede infectarse con sífilis, el paciente pequeñito, y sabemos que en la sífilis las piezas dentarias se alteran su morfología, ¿no? La anatomía normal, y pueden retenerse.
Tuberculosis de la misma manera. Esta tuberculosis puede estar asociado a retención dentaria o alteraciones en la cronología de erupción, malnutrición, pacientes con anemia, malnutrición severa, pues de hecho se altera la cronología de erupción y esta malnutrición es un factor sistémico porque afecta a todo el cuerpo del paciente. Algunas disfunciones endócrinas. Un ejemplo importante en este caso es la hipófisis, ¿ya? La hipófisis muchas veces se diagnostica en odontología, cuando el paciente tiene alteración de la erupción dental. Y esa alteración y esas retenciones incluso pueden ser de muchas piezas. Si ven eso, pues sospechen en hipófisis o como la disminución de la función de la glándula hipófisis, ¿ya? Alteraciones raras, condiciones raras, enfermedades ya o en realidad enfermedades que afectan diferentes huesos, algunos síndromes, ¿no? Que van a también estar asociados a piezas dentarias retenidas, como displasia cleidocraneal, donde aparte de tener piezas dentarias retenidas, múltiples piezas dentarias, el paciente también no tiene, por ejemplo, la clavícula. Y de esta manera este tipo de paciente puede unir fácilmente ambos hombros. Nosotros normalmente no unimos nuestros hombros, ¿no? En cambio este paciente puede unirlo, puede aproximarlo a la línea media porque existe ausencia de clavícula. Oxicefalia, alteración en el crecimiento del cráneo. ¿Por qué? Porque en el niño pequeño pues los huesos craneales se unen rápidamente y evita el crecimiento normal. De esta manera se deforma la anatomía normal del cráneo y también esta se asocia a piezas retenidas. Pacientes que tienen el aspecto de vejez prematura, tienen arrugas prematuras, niños pequeños, y en ellos también se puede asociar pieza dentaria retenida. Acondroplasia, pacientes pequeños, pacientes enanitos, ¿ya? Se asocian a retenciones dentarias. Niños que tienen fisura labio-alveolo-palatino, también en ellos, de hecho, identificamos retenciones dentarias. Pacientes con síndrome de Crusoe, en el cual, aparte de tener alterado la forma del cráneo, también la cara se altera, porque existe hipoplasia del tercio medio facial, y de esta manera se asocia a retenciones dentarias. Como se dan cuenta, cuando ustedes sospechen de un paciente con retención dentaria, deben analizar desde las causas locales hasta las causas sistémicas. Más que todo si ven múltiples retenciones dentarias. Ahora analicemos la frecuencia. ¿Qué pieza dentaria es la que más frecuentemente se retiene? Todos sabemos que es el tercer molar inferior. Es el que más se retiene, ¿ya? En una frecuencia muy elevada. Le sigue el canino superior, el canino inferior, el tercer molar superior y así sucesivamente. Miren, todas las piezas pueden retenerse, todas sin excepción, pero algunas pues lo hacen con mayor frecuencia y otras con menor frecuencia. Porque, por ejemplo, es muy raro ver un segundo molar superior retenido, es demasiado raro, pero como se dan cuenta puede estar presente, ¿ya? Bueno, considerando que los terceros molares inferiores son los que se retienen con mayor frecuencia, vamos a analizar ellos, vamos a conocer estos. Entonces hablemos de cordales y puntas. Esos terceros molares se denominan muelas del juicio, molar de la cordura o cordal. ¿Por qué se llaman así? Porque primero, ellos erupcionan desde los 18 hasta los 25 años. Así muchas veces la literatura maneja ese rango de edad, ¿ya? Justo en esa edad de erupción de los 18 a 25 años, ¿qué le pasa al paciente? Pues el paciente pasa de una etapa de adolescencia ya a una etapa adulta, se darán cuenta, ¿no? Adulta. Es a los 18 años donde nosotros tenemos ya más razonamiento de nuestros actos, ¿no? Tenemos más juicio de todo lo que hacemos, por eso muela del juicio, por eso se llama así, ¿ya? Tenemos más cordura en nuestras actitudes, pensamos más, ¿no? Antes de actuar, por eso se llama muela, molar de la cordura. Entonces, estas piezas dentarias, por
rango de erupción reside en el mundo y son los más frecuentes en retenerse, como dijimos hace rato. Para conocer cómo están, en qué posición están esas retenciones, además planificar nuestra cirugía, debemos analizar esta clasificación de la posición de estos terceros molares. Y tenemos dos, la clasificación de Pelley-Gregory y la de Winter. La de Pelley-Gregory ya analiza la relación del tercer molar con el borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula y el segundo molar. Esos dos aspectos nos permiten dar una clase 1, 2, 3. Otro, también analiza la profundidad de ese tercer molar en el hueso, a eso se denomina posición. En cambio, la clasificación de Winter relaciona la longitud del tercer molar inferior o superior con el eje longitudinal del segundo molar. Veamos. Por ejemplo, la de Pelley-Gregory, ¿qué les dije? Tenemos una clase, ¿no? En la clase 1, la clase dijimos que analiza la relación de este tercer molar con el borde anterior de la rama y la cara distal del segundo molar. En la clase 1, ¿qué pasa? Miren, en la clase 1 tenemos un espacio suficiente, ¿no? Para que este tercer molar erupcione de manera adecuada. O sea, la distancia mesio-distal del tercer molar es igual al espacio que se dispone entre el borde anterior de la rama y la cara distal del segundo molar. En la clase 2, esa distancia disminuye y la pieza dentaria pues ya no tiene espacio suficiente para erupcionar. En la clase 3, esa distancia todavía es mucho más. Incluso el tercer molar ya está dentro de la rama mandibular. En relación a la posición, dijimos, ¿no? Analiza la profundidad de la pieza dentaria. ¿Y qué parámetro vamos a tomar en cuenta? La cara oclusal del tercer molar con la cara oclusal de las otras piezas. Y en la posición 1, ¿qué pasa? Esta cara oclusal del tercer molar está a nivel o encima de la cara oclusal de las otras piezas dentarias. Miren, está a ese nivel. Aunque en otra clase, ¿no? O sea, está casi dentro de la rama, pero a la altura de la cara oclusal del segundo molar. En la posición 2, la cara oclusal del tercer molar está en el espacio comprendido entre la cara oclusal del segundo molar y la porción cervical, o sea, en ese espacio está. ¿Se logra ver algo en la cavidad oral entonces? Y en la clase 3, pues la cara oclusal está debajo de la porción cervical del segundo molar, está bien abajo, está bien profundo entonces. Y miren, por ejemplo, en esta clase 3 que dijimos, que generalmente el tercer molar está en la rama. Y según la posición C que dice que está debajo de la porción cervical, miren. Entonces, la exodoncia de esta pieza dentaria será pues mucho más dificultosa que una exodoncia de esta pieza dentaria. ¿Ya? Por eso debemos conocer y analizar esta clasificación. La de Winter, que analiza los ejes longitudinales, ¿no? Del tercer molar con el segundo molar. Y de esta manera, si analizamos estos ejes longitudinales, miren, este tercer molar está en una posición mesioangular, este tercer molar está en una posición distoangular, este está en una posición horizontal, está en una vertical, miren, en una posición invertida, ¿no? A eso se refiere la clasificación de Winter. Otro detalle, también debemos analizar la relación del tercer molar con las tablas lingual y vestibular, y de esta manera hay terceros molares que se van más hacia el lingual, o sea, se lingualizan y están en una posición, en una linguoversión, u otros se van más hacia la tabla vestibular, están en una vestibuloversión. Si hay un tercer molar que está en esta posición, que tenemos que tener cuidado al hacer una cirugía, pues la trayectoria del nervio lingual que está próximo, por ejemplo. Otro detalle, hay piezas que están completamente dentro del hueso, otras no, otras han erupcionado, ¿no? Han erupcionado, pero que tienen algún problema para completar su erupción. Ok. ¿Cómo
vamos a sospechar de estas piezas dentarias desde el punto de vista clínico? Recordemos que una gran mayoría de los terceros molares que tienen problemas en su erupción son asintomáticos, no tienen nada, no dan ninguna manifestación y se los identifica mediante un hallazgo radiográfico. Una radiografía que se pide al paciente por otra causa, por cualquier otra causa, y justo ahí se ve terceros molares retenidos, ¿no? Sin embargo, cuando nos dan manifestaciones clínicas, o sea, nos dan una sintomatología, pues generalmente es cuando se asocia a sus complicaciones. Por ejemplo, ¿qué? Una complicación infecciosa. Ese tercer molar parcialmente erupcionado puede el capuchón pericoronario inflamarse, infectarse, dando una pericoronaritis. Y la pericoronaritis, como se darán cuenta, pues primero el tejido blando está inflamado, está rojo, el paciente no puede incluso morder porque las piezas superiores impactan este tejido inflamado. Además, si nosotros muchas veces presionamos esta zona, algunas veces puede salir solo un líquido seroso, otras veces hasta sale pus, ¿no? Y el dolor cuando sale pus, el paciente tiene un dolor intenso, constante, ¿ya? Se queja mucho del dolor y esta infección puede diseminarse a tejidos profundos. Eso es una pericoronaritis. Muchas veces así se manifiesta el tercer molar, con este tipo de infección. Como les dije, esa pericoronaritis puede extenderse a tejidos blandos dando abscesos cervicofaciales. Hay pacientes, muchos pacientes, que se internan en nuestro hospital con este tipo de infecciones. Otro, causas cuando están asociados a tumores o a lesiones quísticas, por ejemplo, granulomas, que pueden estar granulomas piógenos alrededor de la pieza dentaria o granulomas periapicales a nivel de la raíz de los terceros molares, quistes paradentales, que lo vamos a conocer ahorita, quistes radiculares, quistes dentígeros. Recordemos que los terceros molares pueden estar asociados a quistes dentígeros, incluso miren tumores como el ameloblastoma. Aquí está, este es el quiste paradental. Miren, la pieza dentaria erupcionó parcialmente y esta pieza dentaria sufrió muchas veces de pericoronaritis, una y otra y otros episodios, dando lugar a que esta zona del tejido reaccione formando un quiste paradental que se encuentra a nivel de la cara distal del tercer molar y en la radiografía se ve de esta manera, ¿ya? O asociados a quistes dentarios como tal, con quiste dentígero. Miren, ese tercer molar está pues con un quiste dentígero grandote y pues imposible que erupcione, ¿no? Causas mecánicas. Las piezas dentarias, los terceros molares que tienen una alteración en su dirección, que se van tanto hacia lingual o hacia vestibular, que pueden dar lugar a úlceras. Por ejemplo, un tercer molar superior dirigido hacia vestibular, ¿qué está haciendo? Lesionando el carrillo y dando lugar a úlceras, y el paciente va a venir por esto. También lesiones del segundo molar. ¿Qué puede hacer? Mire, ¿qué está haciendo el segundo molar? Está destruyendo la raíz. Muchas veces también da lugar a que se inicie aquí una caries a nivel distal, o pues drásticamente destruye, reabsorbe la raíz del segundo molar. Desplazamientos dentarios. Hay una teoría que dice, ¿no?, que los terceros molares desplazan las piezas continuas y produce apiñamientos, ¿no?, apiñamientos anteriores, aunque esta teoría no está confirmada. Puede también alterar el ATM, contracciones musculares, o esta malposición o esta alteración de la posición altera la oclusión dentaria y se manifiesta en la ATM. Causas nerviosas. Miren, alteraciones sensitivas. ¿Qué pasa? Pues el tercer molar puede ocasionar algias faciales, dolores tipo neuralgias, ¿ya? Alteraciones motoras. Muchas veces el tercer molar dice que puede ocasionar tics, movimientos involuntarios de la cara, incluso parálisis facial, trismus. Alteraciones secretoras. Generalmente esto está en relación a las glándulas salivales. ¿Y qué pasa si altera su secreción? Puede haber cianorrea o hiposcialia o acialia, o sea, no hay salida. Alteraciones sensoriales. ¿A qué se refiere?
Pues por ejemplo, el paciente puede tener hipoacusia, no escucha bien, puede tener zumbidos en el oído, ruidos permanentes, e incluso, según la literatura, hasta puede disminuir la agudeza visual. Alteraciones trófico-cutáneo mucoso, ¿a qué se refiere? Que alguna parte de la cara, del tejido mucoso o cutáneo, puede estar rojo, eritematoso, ¿ya? Congestivo, encía congestiva, y esto tal vez deberse al tercer molar. ¿Cómo se dan cuenta? Pues el tercer molar puede estar desde asintomático hasta diferentes manifestaciones, que nosotros debemos conocerlo para diagnosticarlos. Los terceros molares superiores también se asocian a estas complicaciones, a estas manifestaciones clínicas. Muchachos, vamos a quedar aquí, ¿no? Y la siguiente clase vamos a continuar hablando de los terceros molares, pero ya desde el punto de vista radiológico. ¿Qué aspectos debemos considerar en esto? ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, pues ninguna creo. Me despido de ustedes y nos vemos la siguiente clase. Muchas gracias a todos, chicos. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora.